Quédate con la casa, el coche, lo que quieras, dijo mi esposo Trevor mientras firmaba con un gesto teatral los últimos papeles del divorcio. Pero el negocio se queda conmigo, tú ni siquiera sabrías cómo manejarlo. Lo que no vio fue la sonrisa que oculté detrás del pañuelo mientras fingía secarme las lágrimas. ¿De verdad había olvidado quién llevaba su contabilidad desde hacía 12 años mientras él jugaba 36 hoyos todos los martes y jueves? Me llamo Nina Castellano, tengo 38 años y durante la última década estuve casada con el empresario más segura e incompetentemente confiado de Scottsdale, Arizona. Trevor Harding, nunca tomó mi apellido, decía que sonaba demasiado étnico para alguien que dirigía una agencia de autos de lujo, construyó su reputación con encanto, apretones de mano en el campo de golf y mis hojas de cálculo. Harding Luxury Motors vendía vehículos de alta gama a personas con más dinero que sentido común, y Trevor era excelente en exactamente una cosa, hacer que los ricos se sintieran especiales mientras pagaban de más por un coche. Todo lo demás, eso lo hacía yo. Yo manejaba la nómina, las relaciones con proveedores, los impuestos trimestrales, las prestaciones de los empleados, el control de inventario, los reclamos de seguros y el interminable y aplastante papeleo que implica dirigir un negocio que mueve $8 millones anuales en ventas de vehículos. Trevor llegaba a las 10 de la mañana, coqueteaba con los clientes hasta las 3 y se iba temprano para desarrollo de negocios, que era el código elegante para el campo de golf en Desert Mountain. Durante 12 años fui invisible. La esposa que trabajaba en la oficina de atrás. La mujer que no entendía de negocios, según los amigos de Trevor en el club campestre. La ex contadora a la que él había rescatado de un empleo sin futuro en un despacho de contadores y con la que se casó cuando yo tenía 26 años y era lo suficientemente ingenua para creer que amor y sociedad eran lo mismo. Pero hace 6 meses, algo cambió. Trevor empezó a llegar más tarde a casa. Empezó a contestar llamadas en el garaje. Empezó a oler a un perfume que no era mío, Chanel Chance, si tuviera que adivinar, y lo hice, porque soy muy buena con los detalles. Se llamaba Siena. Tenía 29 años. Vendía bienes raíces de lujo y tenía una presencia en Instagram que me hacía sentir antigua. Me enteré de la aventura como se enteran la mayoría de las esposas, por un recibo en el bolsillo de su saco. Cena para 2 en Dominique Stackhouse, $340, un martes en el que me había dicho que se reuniría con un comprador de flotillas en Phoenix. Esa noche me senté en la oficina de nuestra casa, con el recibo en la mano, y sentí que algo se acomodaba dentro de mí. No fue desamor. Eso vendría después. Lo que sentí en ese momento fue claridad. Trevor iba a dejarme. Iba a cambiarme como a uno de sus autos seminuevos, ligeramente usada, con desgaste cosmético, buena estructura, pero pasada de moda. Y cuando lo hiciera, se quedaría con el negocio. El negocio que yo había construido mientras él jugaba golf. El negocio que existía únicamente porque yo había pasado 12 años haciéndolo parecer competente. Así que empecé a planear. El anuncio del divorcio llegó 3 meses después, nada menos que en nuestra cena de aniversario. 15 años juntos, 12 de casados, y me lo dijo frente a un filete de $60. Te has vuelto muy negativa, dijo. Demasiado enfocada en el trabajo. Siena me hace sentir vivo otra vez. Lloré. Esta vez de verdad. No porque estuviera perdiendo a Trevor, para entonces ya había llorado al hombre que creía haberme casado, sino porque estaba perdiéndome a mí misma en la actuación que estaba a punto de dar. La actuación de mi vida. Por favor, supliqué. Podemos arreglarlo. Cambiaré. Seré mejor. Me palmeó la mano como si fuera una niña. Es demasiado tarde, Nina. Ya hablé con un abogado. Su abogado se llamaba Bradley Chen, al parecer sin relación con ningún otro Chen, otro abogado carísimo en una ciudad llena de ellos. Mi abogada era Judith Krakowski, una especialista en divorcios de 60 años que llevaba ejerciendo el derecho familiar desde antes de que yo naciera. La elegí con cuidado. No la más llamativa de Scottsdale. No la más cara. Pero sí la más inteligente. Esto es lo que va a pasar, le dije a Judith en nuestra primera reunión. Trevor va a pedir el negocio. Cree que él lo construyó. Cree que yo soy solo la contadora que además resulta ser su esposa. ¿Y quieres pelear por la mitad? No, dije. Quiero que se quede con todo. Judith estaba a mitad de un sorbo de café. Bajó la taza lentamente. Explícame. Saqué una memoria USB. Todo está aquí. 12 años de registros financieros. Y, Judith, hay algunas inconsistencias interesantes. Pasamos 6 horas revisando los archivos ese día.
Para la tercera hora, Judith se estaba riendo. Para la sexta, estaba prácticamente eufórica. ¿Estás segura de esto? Completamente. Lo vas a destruir. Lo sé. El proceso de divorcio fue teatral. Yo interpreté mi papel a la perfección, la esposa abandonada, la mujer que dejó su carrera para apoyar a su marido, la contadora que solo quería lo justo. Trevor también hizo su papel, el empresario exitoso cuya esposa inútil intentaba robarle el fruto de su trabajo. En cada sesión de mediación, yo lloraba. Rogaba por el negocio. Ayudé a construir esto, sollozaba. Merezco la mitad. La respuesta de Trevor siempre era la misma. Tú solo capturabas datos, Nina. Yo construí relaciones. Yo cerré los tratos. El negocio es mío. Bradley intervenía con lenguaje legal. Mi cliente está dispuesto a ofrecerle a la señora Harding un acuerdo generoso. La casa, valuada en $650,000. Su vehículo, un Lexus 2021. Y un pago único de $100,000. A cambio, renuncia a cualquier reclamo sobre Harding Luxury Motors. Judith contraatacaba. Mi clienta quiere la mitad del negocio. Tiene derecho a la mitad de todos los bienes matrimoniales. El negocio se inició antes del matrimonio, respondía Bradley, lo cual era técnicamente cierto. Trevor había abierto Harding Motors 6 meses antes de nuestra boda, cuando era un lote de autos usados que vendía Hondas con kilometraje dudoso. Yo lo transformé en Harding Luxury Motors, pero legalmente eso no importaba. Este baile continuó durante 4 meses. Ofertas y contraofertas, y yo volviéndome cada vez más desesperada en cada sesión. Finalmente, 2 semanas antes de la fecha del juicio, Judith me llamó. Está ofreciendo la casa, ambos coches y $200,000 en efectivo. Tú renuncias a cualquier reclamo sobre el negocio. Él se queda con el 100% de la propiedad y tú no puedes impugnarlo después. Dile que acepto, respondí. Pero quiero que quede por escrito que firmo bajo presión. Quiero que el juez sepa que me están obligando a renunciar. Nina, eso no te va a ayudar legalmente. Lo sé. Pero hará que Trevor sienta que ganó. La audiencia final fue casi anticlimática. La jueza Patricia Morrison, una mujer directa, que había visto 1000 divorcios y claramente estaba cansada de todos, revisó el acuerdo. Señora Harding, ¿entiende que está renunciando a cualquier reclamo sobre el negocio familiar? Asentí, con lágrimas corriendo por mi rostro. Lágrimas reales otra vez. Me había vuelto experta en producirlas a voluntad. Solo quiero que esto termine. El señor Harding recibe el 100% de la propiedad de Harding Luxury Motors, incluidos todos los activos, cuentas, inventario y, hizo una pausa, todas las obligaciones. Trevor no estaba poniendo atención. Estaba testeando con Siena debajo de la mesa. Vi la pantalla, ya quedó. El negocio es mío. Cena en Café Manner para celebrar. Todas las obligaciones, repetí en voz baja. Lo entiendo, su señoría. La jueza firmó la orden. 13 años de matrimonio disueltos en 6 minutos de papeleo. Trevor le estrechó la mano a Bradley. Ni siquiera me miró al salir de la sala. Esperé a estar dentro de mi coche, el Lexus que había ganado en el divorcio, antes de llamar a Judith. Ya está hecho, dije. ¿Estás lista para la siguiente parte? Lo he estado desde hace 6 meses. El agente del IRS llegó a Harding Luxury Motors un miércoles por la mañana, exactamente 14 días después de que el divorcio se hiciera oficial. Se llamaba Marcus Webb y estaba investigando una denuncia por fraude fiscal en una agencia de autos de lujo en Scottsdale. La denuncia había llegado de una fuente anónima 6 meses antes. La fuente había entregado documentación detallada, 12 años de registros financieros que mostraban una subdeclaración sistemática de ingresos, deducciones fraudulentas de gastos empresariales y una contabilidad creativa que habría hecho sentir orgullo a cualquier contador de la mafia. Cada viaje de golf que Trevor había hecho, deducido como gasto de negocios, aunque el único negocio fuera apostar en su juego de put. Cada cena con Siena, reunión de trabajo. Cada mejora a su vehículo personal, auto de la empresa para pruebas de manejo. Los $47,000 que gastó en un simulador de golf para nuestro garaje. Equipo de mercadotecnia. Durante 12 años llevé los libros exactamente como Trevor me lo ordenó. Haz que los números cuadren, decía. No quiero pagar más impuestos de los necesarios. Y yo los hacía cuadrar. Documenté cada deducción fraudulenta, cada gasto cuestionable, cada mentira dicha al IRS. Y guardé copias de todo.
La denuncia anónima incluía un análisis forense completo del fraude. Ingresos no reportados durante 12 años, 1.8 millones de dólares. Deducciones fraudulentas, $940,000. Responsabilidad fiscal estimada, con multas e intereses, $890,000. Marcus Webb pasó 3 días en Harding Luxury Motors revisando los libros. Trevor no estaba ahí, estaba en San Diego con Siena, celebrando su libertad. El contador actual de la agencia, un muchacho recién egresado de la Universidad Estatal de Arizona al que Trevor había contratado para reemplazarme, no pudo responder ninguna de las preguntas de Webb. ¿Dónde está su contadora anterior?, preguntó Webb. La señora Harding manejaba todo hasta hace 6 meses, balbuceó el chico. Pero se divorció. Creo que se mudó a Tempe. Webb tomó nota. La llamada llegó mientras desempacaba cajas en mi nuevo departamento. Un modesto 2 recámaras en Tempe, nada que ver con la casa de 320 metros cuadrados en Scottsdale, pero era mío. Pagado en efectivo con los $200,000 del acuerdo. ¿Señora Harding? Le habla Marcus Webb, del IRS. Necesito hacerle algunas preguntas sobre el negocio de su exesposo. Por supuesto, respondí. Aunque debo aclarar que ya no tengo ninguna relación con Harding Luxury Motors. El acuerdo de divorcio le otorgó a mi exesposo la propiedad total. Lo sé. Precisamente por eso llamo. El acuerdo se finalizó hace 2 semanas, ¿correcto? Sí. Y a partir de esa fecha, Trevor Harding asumió todos los activos y pasivos del negocio. Así es. Está claramente establecido en la orden judicial. Él insistió en que fuera de esa manera. Hubo una pausa. Señora Harding, ¿usted sabía de las irregularidades fiscales? Aquí tenía que ser cuidadosa. Judith y yo habíamos ensayado esta conversación una docena de veces. Agente Webb, yo llevaba la contabilidad siguiendo las instrucciones de mi entonces esposo. Él tomaba todas las decisiones empresariales. Yo simplemente registraba lo que él me indicaba. ¿Alguna vez expresó preocupaciones sobre las deducciones? Muchas veces. Él decía que su contador aprobaba todo. Lo cual era cierto. El contador de Trevor era un amigo del golf que había perdido su licencia de CPA en 2015, pero seguía dando consejos en el hoyo 19. ¿Tiene documentación de esas conversaciones? Tengo correos electrónicos. 12 años de ellos. Guardé todo por si alguna vez surgían preguntas, hice una pausa. ¿Eso sería útil? Podía oír la sonrisa de Webb a través del teléfono. Sí, señora Harding. Eso sería muy útil. Le envié los archivos esa misma tarde. Cada correo en el que yo cuestionaba una deducción y Trevor me desautorizaba. Cada conversación que documenté por escrito. Cada advertencia que fue ignorada. Todo cuidadosamente preparado durante los últimos 6 meses para establecer una narrativa clara. Trevor Harding cometió fraude fiscal y su esposa intentó detenerlo. El IRS actuó con rapidez después de eso. En 3 semanas completaron la auditoría. Trevor recibió la notificación oficial del gravamen fiscal un jueves por la tarde, $890,000, más intereses acumulándose a razón de $240 diarios hasta el pago total. Todos los activos de Harding Luxury Motors quedaron congelados mientras se resolvía el caso. Trevor me llamó esa noche. La primera vez que me llamaba desde el divorcio. Tú hiciste esto, dijo. Su voz temblaba. Me tendiste una trampa. Llevé los libros exactamente como me lo ordenaste durante 12 años, respondí con calma. Documenté tus instrucciones. Expresé mis preocupaciones. Las ignoraste. Esto no es culpa mía, Trevor. Es tuya. Voy a demostrar que tú sabías. Voy a probar que fuiste parte de esto. ¿Con qué pruebas? Cada correo muestra que yo cuestionaba tus decisiones. Cada documento muestra que tú me pasabas por encima. Y ahora solo soy tu exesposa que se fue con una casa y un coche. Tú te aseguraste de eso, dejé que lo asimilara. Querías el negocio con tantas ganas. Luchaste para que yo no tuviera ninguna parte. Felicidades. Es todo tuyo. Incluida la deuda fiscal de $890,000. Colgó. Me serví una copa de vino. Un buen Cabernet, de $40, que ahora podía pagar sin problema desde que ya no estaba casada con un hombre que pensaba que el vino de caja era suficiente para mí mientras él tomaba Opus One. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Harding Luxury Motors no podía operar con los activos congelados. La línea de crédito de la agencia fue cancelada. Los proveedores exigieron pago inmediato.
Los autos de lujo del inventario empezaron a ser recuperados por el banco que financiaba el piso. Trevor intentó negociar con el IRS, pero sin acceso a los fondos del negocio no podía pagar a un buen abogado fiscal. Lo único que pudo permitirse fue a Bradley, cuya especialidad era el derecho familiar, no el litigio fiscal. Siena lo dejó después de 6 semanas. Me enteré por conocidos en común que había seguido con un desarrollador inmobiliario en Paradise Valley. Al parecer, salir con un hombre enfrentando cargos federales por fraude fiscal no era el plan que ella tenía en mente. Trevor intentó vender el negocio, pero ¿quién querría comprar una agencia de autos de lujo con un gravamen del IRS de $890,000? El negocio que valía 2.3 millones antes del divorcio ahora no tenía ningún valor. En realidad, peor que sin valor, era una deuda. 3 meses después de la notificación del IRS, Harding Luxury Motors cerró permanentemente. El edificio se vendió para satisfacer a los acreedores. Trevor se declaró en bancarrota. El hombre que durante 12 años me había dicho que yo no entendía de negocios ahora vivía en un estudio rentado y trabajaba como gerente de ventas en una agencia de Honda en Mesa. Me lo encontré una vez, 6 meses después de que todo se desplomara. Estaba almorzando en Postino en Arcadia con Judith, celebrando que el IRS había cerrado oficialmente su investigación sobre mí, me habían declarado inocente de cualquier irregularidad, clasificada como cónyuge no participante que documentó sus preocupaciones. Trevor entró con otro vendedor, probablemente tomando un bocado rápido entre turnos. Me vio. Vio a Judith. Vio la botella de vino que estábamos compartiendo. Se acercó. Destruiste mi vida, dijo en voz baja. No, corrigí. Tú destruiste tu propia vida. Yo solo dejé de arreglar tus errores. Todo lo que tenías se fue. Todo lo que tenías estaba construido sobre fraude y mi trabajo. Simplemente nunca te molestaste en notar cuál era cuál. Miró a Judith. Tú la ayudaste a planear esto. Judith sonrió. Ayudé a mi clienta a protegerse del fraude fiscal criminal de su esposo. Eso se llama buen consejo legal. Trevor se quedó un momento más, luego se dio la vuelta y se fue. Lo observé marcharse, hombros caídos, camisa un poco arrugada, ese caminar confiado totalmente desaparecido. ¿Te sientes mal?, preguntó Judith. Lo pensé. 12 años de mi vida. 12 años de ser invisible, de ser ignorada, de que me llamaran contadora como si fuera un insulto. 12 años viendo a Trevor llevarse todo el crédito de mi trabajo. No, dije finalmente. Me siento libre. Hoy en día dirijo mi propia firma de contabilidad. Castellano Financial Services, especializada en contabilidad y cumplimiento fiscal para pequeñas empresas. Mi primer cliente fue una mujer cuyo esposo la había dejado con un restaurante en quiebra. La ayudé a descubrir que el restaurante no estaba en quiebra, su esposo simplemente era terrible con los números. Mi oficina es pequeña. Solo yo y 2 empleados. Pero es mía. Cada decisión, cada cliente, cada éxito. Mío. Todavía conservo toda la documentación de Harding Luxury Motors. 12 años de registros, guardados de manera segura en una instalación con control de clima. Los conservaré por 7 años, como exige el IRS. No porque los necesite, sino porque algunas lecciones merecen ser preservadas. Trevor quería el negocio porque pensaba que eso lo hacía exitoso. Lo que nunca entendió es que el negocio no le daba nada. Solo eran números en una hoja de cálculo. Y los números, a diferencia de los esposos, nunca mienten. Solo esperan pacientemente a que alguien los lea.